Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida. Vamos a la presentación de la obra Libertad de Expresión Política, Límites frente a la Inteligencia Artificial, Laicismo y No Discriminación, de la editorial Tirant-Leblanc, 2023. Saludo con mucho gusto a quienes integran el panel. El licenciado Mauricio Iván del Toro Huerta, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bienvenido. La ex consejera del Instituto Nacional Electoral y profesora de Derecho Electoral, Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Adriana Margarita Favela Herrera. Autor de la obra, el secretario instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Damos la bienvenida con mucho agrado al doctor Cliserio Coello Garcés. Y bueno, para moderar este panel se encuentra con nosotros la directora de la editorial Tirant-Leblanc México, maestra María Gerlich León. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la voz a nuestra moderadora. Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a, pues en general, a la Feria Internacional del Libro de Minería, que creo que es la feria del libro pues más icónica aquí en la Ciudad de México, pues no solamente por el evento en sí, sino por la maravillosa sede que lo acoge, y siempre pues es un placer volver todos los años. Y pues estamos en concreto muy contentos de poder poner a su consideración esta obra titulada Libertad de Expresión Política, Límites frente a la Inteligencia Artificial, Laicismo y No Discriminación, cuyo autor es Cliserio Coello Garcés, que hoy nos acompaña. También, como ha anunciado pues, nuestra compañera Lucy, nos están acompañando para comentar esta obra Mauricio del Toro Huerta y Adriana Margarita Favela. Muchas gracias a los tres por acceder a estar esta mañana o esta tarde aquí en la FIL de Minería. Esta obra pues, fue editada por la editorial Tirant-Leblanc, a la cual pues, represento, pero es la suma, este evento, pues, de una serie de esfuerzos en común. Y, en primer lugar, me gustaría dar muchas las gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ha hecho posible que estemos hoy aquí en este espacio, especialmente pues, al director de documentación del Tribunal, el licenciado Agustín Millán. Muchísimas gracias, que siempre es un trabajo en equipo entre la editorial y el equipo que lideras, Agustín. Es siempre un honor colaborar, y gracias por este espacio. Antes de darle el uso de la palabra pues, al primero de los presentadores, pues me gustaría pues, de alguna forma bosquejar cuál es la importancia de este libro y por qué desde la editorial Tirant lo vemos pues, tan valioso. Yo estaba pensando, bueno, más allá de las anécdotas que tengo respecto al libro, que si luego quiere el autor contarles está fenomenal, este libro creo que es una suerte pues, de aproximación, es un libro de aproximación a distintas inquietudes que tiene el autor, que es, por cierto, especialista en esta materia de las libertades de expresión y del modelo de comunicación política y demás, y un gran estudioso del derecho electoral. Es un libro de aproximación respecto pues, a temas que le preocupan desde el punto de vista pues, intelectual en torno a la libertad de expresión. Entonces, ustedes van a poder encontrarse en esta obra pues, distintos reflexiones, por así decirlo, de tendencia o de frontera, está muy de moda esta expresión, acerca de la libertad de expresión. Por una parte, pues, hace algunas aproximaciones a pues, cuál es la tensión entre libertad de expresión e inteligencia artificial, ¿no? También hace algunas aproximaciones a la problemática entre o contra laicismo contra libertad de expresión, ¿no? que tanta incidencia tiene, pues, por ejemplo, en los sistemas electorales, que también ha preocupado mucho al autor a lo largo de su carrera académica, ¿no? Y por último, el tema pues, de la no discriminación, cómo delimitar esa frontera tan borrosa, por así decirlo, entre la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación. En fin, si ustedes están interesados en estas problemáticas, pues creo que este libro es una muy buena aproximación y ustedes van a poder encontrar
sin ser un tratado sobre libertad de expresión y derechos, ustedes van a poder encontrar pues unas reflexiones muy valiosas de temas, por así decirlo, de tendencia. Entonces, bueno, les invito, por supuesto, a que lo puedan ojear y que lo puedan, si así gustan, pues también comprar, ¿no? Bien, ahora pues me gustaría darle el uso de la palabra a el primer participante, que es Mauricio Iván del Toro Huerta. Ya ha sido presentado y muchas gracias por acompañarnos y por el tiempo dedicado a este evento y a presentar la obra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación al autor, al doctor Plicerio. Es un gusto y un honor compartir esta mesa. Gracias a Agustín Millán también por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Lucy, gracias María por la presentación. Es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana tarde. Bueno, a mí me toca hablar de una primera aproximación a uno de los primeros ensayos que tiene esta obra, que como ya comentaba María, es de actualidad y pertinencia. Actualidad porque nos pone en la mesa temas muy vigentes que incluso nosotros vemos o vamos a empezar a ver, por ejemplo, en temas de libertad de expresión, campañas electorales que el día de hoy comienzan y el uso de la inteligencia artificial. Nada más actual, creo yo, y para nuestro momento político electoral que el tema de la propaganda y el uso de la inteligencia artificial y dentro de ella algunos otros fenómenos que comentaré en un momento. Y esta pertinencia nos la pone también, como decía Ortega y Gasset, digamos, es un tema de nuestro tiempo, ¿no? La libertad de expresión, bueno, siempre es un tema de la historia, de las luchas históricas, pero no por eso está ganada, ¿no? Y particularmente, y uno de los primeros puntos en una encrucijada, dice el autor en este primer texto que se llama Libertad de expresión y nuevos modelos de comunicación política, los retos de la inteligencia artificial, dice, bueno, hay entre las tantas paradojas que se nos presentan en el día a día de este momento histórico, es que el avance de las tecnologías, ¿no? El gran incremento en el uso de las tecnologías de la comunicación no se acompaña, por ejemplo, de una mayor confianza en las instituciones democráticas, por ejemplo. Y nos apunta el autor, el Estado y el derecho deben estar a la altura de la evolución de las sociedades como producto de la razón humana al servicio de la colectividad, siendo en la actualidad, precisa el autor, que es difícil entender el proceso democrático sin la utilización de las tecnologías de la información. Y nos plantea estas primeras paradojas que ya aludía. La primera es esto, hay una baja aceptación del modelo democrático a la par de una alta participación en la comunicación política a partir particularmente del incremento significativo del uso de las tecnologías, de la accesibilidad particularmente a Internet y a las redes sociales. Entonces, esto nos lleva a esta idea de que la participación y la comunicación política se están dando quizá como nunca antes en la historia de la humanidad, y de las democracias actuales, obviamente, pero esto no genera necesariamente que haya una mayor confianza en la democracia, y esto nos pone algunos focos de alerta. También hay otra cuestión, que es que la mayor transparencia y la rendición de cuentas que está presente en muchos ámbitos de la vida pública no se refleja en una mayor confianza de la ciudadanía tampoco. Y bueno, y una quizá paradoja que nos implica a todos, por el que el día a día la mayoría de las personas, yo creo que presentes en este hermoso recinto de la capilla, utilizamos el teléfono, las redes sociales para comunicarnos, para enterarnos de lo que pasa más allá de nuestra vida cotidiana y nuestras fronteras. Las redes sociales, si bien son un poderoso instrumento para la libertad de expresión, a la par de eso, apunta el autor, son invadidas por hechos y noticias falsas, las llamadas fake news, y esto es, a mayor libertad no se traduce necesariamente en una mejor información. Y esa es una encrucijada en la que todos nos encontramos, ¿no? Y entonces aquí aparecen los principales retos de los modelos de comunicación política, que implican, por supuesto, a las autoridades electorales, a los partidos, a los medios de comunicación y a todas y todos nosotros como ciudadanos, ciudadanas que compartimos esta esfera de lo público. Y aquí entonces se plantea cómo es que
estas herramientas pueden o no ser sujetas de control, deben o no ser sujetas de control. Y aunque hay algunos experimentos que nos menciona el autor, por ejemplo, en Alemania, la posibilidad de obligar a la eliminación de contenidos falsos, o en Italia alguna propuesta de multas para efectos de estos hechos, el autor se decanta más por una fórmula tocquevilliana, digamos, de la democracia, de los males de la democracia, dirían, se curan con más democracia. Esto es, con más participación, con una autorregulación de las propias plataformas y un autocontrol en las redes sociales. Esto permitiría o posibilita, a diferencia de los mecanismos sancionadores o restrictivos, una mayor participación en el debate sobre cualquier información para contrarrestar los hechos falsos, facilitar la denuncia sobre hechos o noticias falsas a través de las mismas redes sociales con intervención oportuna de los responsables de las propias plataformas, y esquemas de verificación de la información. Estas son cuestiones que se han presentado también y tienen algún correlato histórico, tanto en México con el área, los programas de verificación de información, como el hashtag Certeza que implementó el INE en las elecciones de 2018 para tratar de contrarrestar las noticias falsas. Hay algunos casos también que nos puntualiza la obra, entre ellos la elección de Estados Unidos del año 2016, en donde hubo empresas extranjeras, rusas, utilizando bots, tratando de generar un importante cúmulo de noticias falsas, que si bien no hay una evidencia, señala la obra, del impacto que tuvieron esta desinformación, concretamente en las campañas por diferentes fenómenos, entre ellos que ya había una decisión del voto, estos impactos no serían más, posiblemente incidirán de otra forma si hay una alta competitividad o altos niveles de indecisión, ¿no?, en donde sí las noticias falsas pueden tener un tema. Y entre ellas, él apunta, el propio autor, algunas constataciones que se hicieron a partir de estudios de universidades sobre este fenómeno en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Las redes sociales juegan un papel importante en las noticias falsas tienen un largo alcance y un mayor impacto que las noticias reales, cosa que eso es muy significativo. Y si bien el número de personas que consumen gran cantidad de noticias falsas sigue siendo relativamente pequeño, o lo fue, y la mayoría de las personas no suelen recordar con precisión todas las noticias falsas que tienen, sí son capaces de cambiar percepciones de candidaturas o sobre ciertos hechos, lo que motivó también que ciertas plataformas, Facebook, Google, implementaran algunas medidas también de control. Tenemos otros casos significativos que se mencionan en la obra que ya dan paso al otro gran reto, que es el hecho de la inteligencia artificial. Y una inteligencia artificial que prácticamente nos abarca en todos los sentidos, nos hace realidades, ficciones literarias que antes pues simplemente leíamos o veíamos en las películas, pues ahora están muy presentes. Y nos habla, por ejemplo, del caso Loomis de la Suprema Corte de Wisconsin del año 2013, en donde se analiza una evaluación de riesgos con base en un sistema llamado COMPAS, que identificaba temas de peligrosidad, pero que de alguna forma también dejaba la posibilidad de sesgos particularmente basados en cuestiones de raza o de género, y que en ese momento, en esos casos, se consideró que eran válidos siempre que pasaran por una evaluación del juez, no solamente un uso de inteligencia artificial para detectar ciertas cuestiones, como se da en el otro caso que se menciona, que el caso del System Risk Indication de Holanda, en donde el Tribunal de La Haya sí establece que hay un sesgo en una valoración del riesgo de normas de seguridad social, porque esta sistema se basaba en cuestiones relacionadas con nivel de ingreso, y habría personas que por su nivel de ingreso, inmigrantes principalmente, salían con un mayor tipo de riesgo, y esto se consideró que era un sesgo discriminatorio a partir del uso de los algoritmos predictivos en esta materia. Entonces, tenemos el gran reto y las grandes paradojas que nos presenta este primer texto de la obra, que me parecen muy pertinentes, y que, por ejemplo, en las elecciones últimas del caso de Eslovaquia, en donde en la veda electoral hubo noticias falsas sobre los candidatos que tuvieron un impacto en la elección, porque se aludía a si había o no un apoyo de la invasión rusa en Ucrania. Lo está viendo en la elección de Estados Unidos, cuando, por ejemplo, en las primarias de New Hampshire se aludía que Joe Biden había hecho algún pronunciamiento
pronunciamiento con su voz en inteligencia artificial para que no participaran tantas gentes. En Argentina la propaganda electoral, las autoridades electorales obligaron a poner, bueno, digamos, pusieron una nota que dijera esta propaganda es generada por inteligencia artificial, y si nosotros vemos la propaganda que se utilizó en las elecciones de Argentina, vemos que tienen a veces altos niveles de dramatismo, ¿no? A Buenos Aires encendido, ¿no? Y los candidatos haciendo unos comentarios que, bueno, podrían ser dudosos dentro de nuestro marco regulativo, que es ciertamente más estricto. O en Indonesia, por ejemplo, que el ex líder extinto Suharto salía presentando y hablando bien de un candidato, ¿no? Que también es una cuestión, bueno, que puede utilizarse y generar algún tipo de preferencias. Entonces, reitero lo que empecé, esta obra, en este capítulo que yo comento, es una obra que apunta escenarios complejos de riesgos, de paradojas, y que nos invita a una reflexión más profunda, a la cual por supuesto invito al auditorio a explorar, y pues agradezco la invitación nuevamente al autor y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias, Mauricio, por este comentario tan interesante y actual, y además pues justo oportuno, pues más hoy que empieza el tema de la campaña electoral y que seguramente pues vamos a vivir situaciones muy interesantes que traerán a colación el libro. Bien, a continuación pues me gustaría darle la palabra a Adriana Favela, que también pues va a comentar el libro. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Pues gracias, María, por la presentación, y bueno, también gracias a las personas que nos hacen el favor de estar aquí el día de hoy en este recinto tan maravilloso y espectacular, y también gracias a las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y yo empezaría con algunas preguntas, ¿no? Este libro efectivamente nos plantea varias inquietudes del autor que aquí está con nosotros, Plicerio, querido amigo, y lo primero que nos dice es que el modelo de comunicación entre las personas pues ha cambiado, ¿no? O sea, antes tal vez podíamos informarnos en la televisión, en la radio, en los periódicos en papel. Ahora la comunicación se da más a través de Internet, de las redes sociales, y es ahí también donde tenemos muchísima información que va surgiendo de manera constante, casi al momento en que están sucediendo los hechos. Podemos tener la noticia de lo que está ocurriendo porque hay alguien que está grabando, alguien que está transmitiendo en ese momento, ¿no? Entonces, ha cambiado este sistema de comunicación y obviamente esto nos ha favorecido porque las personas comunes estamos más comunicadas, podemos saber lo que está pasando en cuestión de segundos en la otra parte del mundo, podemos comunicarnos con nuestras amigas, amigos, familiares, sin tener muchas limitaciones más que tener un aparato inteligente y una conexión a Internet, ¿no? Si yo les preguntara, ¿quiénes de ustedes tienen un teléfono celular? A ver, alcen la mano, ¿quiénes sí lo tienen? Pues todos, ¿no? O sea, los tenemos. A lo mejor Internet en este momento no tenemos tanto porque es un espacio donde hay un poco de problemas con la conexión, pero todos tenemos este tipo de elementos. Entonces, esta comunicación hace que sea más, estas redes hace que sea más fluida la comunicación. Y yo creo, como lo dice también el autor, que esta cuestión de las redes sociales tiene que estar, obviamente, la libertad de expresión en su máximo apogeo y es difícil o sería muy complicado estarla regulando, ¿no? Pero sí, también lo que nos dice el autor, que esta libertad de expresión no puede ser total, o sea, que uno pueda decir totalmente lo que quiera, sino que también tiene que tener algunos límites. Y yo me voy a centrar también en esos límites de las redes sociales. Por ejemplo, un límite es no tener mensajes que discriminen, ¿no? Mensajes también que muestren los datos personales de la gente, porque también hay que tener cuidado con esa circunstancia. No mensajes que violenten o que inciten a la violencia, no mensajes, y ojo también para las mujeres, que generen violencia contra las propias mujeres, y en la cuestión política hay un instrumento que se llama
que se erradique la violencia política contra las mujeres en razón de género, y esos mensajes casi siempre que vemos en las campañas electorales, que por cierto hoy comenzaron para los cargos a nivel federal, pues vamos a ver muchos mensajes donde en relación con las mujeres se puede causar violencia porque nos dicen que las mujeres no sabemos gobernar, que no deberíamos estar participando en la política, que deberíamos estar cuidando a nuestra casa, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, ese tipo también de expresiones pues se deben de limitar porque si ustedes las generan o cualquier persona, entonces lo que es Twitter, Facebook, YouTube, pues pueden bajarlos porque tienen estas características. También algo muy importante es que no sean mensajes que contengan calumnia. La calumnia es la imputación de un hecho o un delito falso. Acuérdense que para hablar acerca de una persona que cometió un delito, tenemos que contar previamente con una sentencia que determine que una persona es responsable de una irregularidad y que ya esté totalmente juzgado ese asunto. También algo muy importante es que obviamente también tenemos que cuidar el interés superior de la niñez y que también y de las adolescencias. Y esto también lo recalco porque ahorita que ya empezaron las campañas electorales, lo que vamos a ver son muchos mensajes en radio y televisión y en redes sociales donde los partidos políticos van a incluir imágenes de niñas, niños, adolescentes. ¿Y ustedes saben por qué lo hacen? ¿Tienen alguna idea? Pues porque ellos necesitan a estas personas para poder proyectar una idea de que son partidos políticos que están preocupados por las familias mexicanas, que son confiables, ¿no? Que van a hacer algo por nuestras niñas y niños mexicanos. Por eso los utilizan. Y a ver, díganme de ustedes quienes no conocen, por ejemplo, los spots donde sale un niño, bueno, era un niño en el 2018 Yagüí, ¿no? De Movimiento Ciudadano, y que ha sido constante la campaña con esta persona, porque obviamente pues genera mucha expectativa y jala mucho la atención, ¿no? Ahora Yagüí es un joven, pero saben también que se necesita para que los niños, niñas y adolescentes puedan salir en spot de los partidos políticos o en mensajes, o de hecho también estar presentes en un acto político, que tengan la autorización de los padres, madres o tutores y también la opinión informada de los menores. Y Clicerio no me dejará mentir cómo nosotros luchamos, él desde el Tribunal Electoral, su servidora desde el INE, para que hubiera una reglamentación y que también se le explique a estos niños, de acuerdo con su edad, que salir en un mensaje de un partido político pues sí les va a dar popularidad, pero a la vez también pueden causar de cuestiones de bullying, ¿no? De burla, o que siempre se les va a relacionar con ese partido político, como seguramente le va a suceder a la ahora joven Yagüí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces las redes sociales creo que son un espacio de muchísima libertad. Qué bueno que existan. Imagínense, nosotros en este tiempo vivir sin redes sociales casi sería impensable. Pero hay que tener conciencia de que hay estas limitaciones y que las debemos de respetar. ¿Y por qué se los digo? Porque también aquí en el libro nos hace conciencia de que si alguno de nosotros rompe estos límites, entonces también el INE o el Tribunal Electoral nos puede ordenar que bajemos esos mensajes, ¿no? Y de hecho el INE tiene siempre firmados convenios de colaboración con Twitter, Facebook, YouTube y otras redes sociales para que cuando haya un mensaje en estos términos que yo les digo, entonces nos ayude a bajarlo. Y la otra cuestión también muy importante es que lo que ya decías, Mauricio, en el sentido de que esta libertad de expresión que se ha magnificado y que qué bueno que exista, también ha tenido algunas complicaciones, precisamente las noticias falsas o fake news que nosotros conocemos, y ahí entonces el gran reto es cómo hacemos para combatir estas noticias falsas, pues solamente con información. Por eso el INE tiene esta plataforma de verificado para que cada vez que hay una noticia en relación con las elecciones se pueda verificar de que de verdad sea cierta, porque luego empiezan a decir, es que no vayas a votar porque están quemando las casillas, ¿no? Y realmente eso ni siquiera ocurrió ni en nuestro país, nada más se toman esas imágenes y se colocan ahí el día de la jornada electoral para generar que la gente no salga a votar, ¿no?
o causar cierto miedo, cierto rechazo, o sea, influir de alguna manera. Entonces hay que tener también conciencia de eso, que las redes sociales son muy importantes, pero también ojalá que todas las utilizáramos de manera adecuada y que la información que nosotros compartimos siempre se esté verificando. También aprovecho para decirles que el INE tiene un sistema que se llama Candidatas y Candidatos Conóceles, para que ustedes también vayan ubicando quiénes son las personas que se van a postular a los distintos cargos, y ahí viene toda su currícula, qué han hecho, a qué partido político pertenecen. Pero sí, hay que combatir las noticias falsas. Ahora, un ejemplo que acaba de pasar en estos días, en la última semana yo diría, no sé si ustedes se acuerdan o escucharon una noticia donde una mujer del estado de Oaxaca estaba haciendo un live y en ese momento su pareja la empezó a agredir. Entonces ella empezó a hacer la seña, ya hay que aprendérnosla, no así, así y así, que es una seña de auxilio. Y afortunadamente las personas que le estaban siguiendo en ese momento pudieron hablar a las autoridades para que la rescataran. Claro, ya la había golpeado de manera tremenda su pareja, pero se generó que por lo menos la rescataran. Entonces eso también es un ejemplo muy inmediato de que las redes sociales pueden ser muy interesantes. Entonces hay que utilizarlas. Pero también los partidos políticos las utilizan, ¿no? Las utilizan para generar pues, seguidores, para poder platicar o difundir lo que hacen sus candidaturas, y ahí también luego nos saturan con muchísima información, pero también esto muestra lo que dice el autor en su teoría, en el sentido de que han evolucionado estos sistemas o estos métodos de comunicación, y que obviamente son tan importantes las redes sociales que inclusive ya los gobiernos tienen redes sociales y es un medio de comunicación interesante, pero también los partidos políticos y las distintas personas candidatas. Entonces, a partir de hoy, les tengo una noticia que no sé si sea buena o mala, ya empezaron las campañas electorales y seguramente en las redes sociales vamos a tener muchísima información, entonces también hay que valorar lo que nos están diciendo, obviamente para que no caigamos en información que no sea verificada. Otro tema también importante de este libro habla del laicismo. Acuérdense que en México tenemos un principio de división de poderes entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Y si no me creen la importancia de la Iglesia, pues vean este recinto, ¿no? Que ya es un recinto laico que pertenece a la Universidad, ¿no? Nacional Autónoma de México, pero vean la maravilla que es. Pero acuérdense también que en México, por lo menos, más del 90% de la población tenemos una religión, que casi siempre es la católica, y entonces por eso también los partidos políticos utilizan muchos símbolos religiosos durante sus campañas electorales. Y ya se han anulado muchas elecciones por precisamente utilizar estos símbolos religiosos, ¿no? La Virgen de Guadalupe, alguna cruz, alguna imagen de una iglesia, para poder llamar la atención de la gente y convencerlos de que se voten por ellos. Entonces, este libro es muy interesante, yo les hago un pequeño resumen y ojalá que realmente les parezca importante la información que está aquí, yo los invito a leerlos y de verdad, Cliserio, muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por tu libro, me pareció de verdad magnífico y ojalá que sigas con este tema. Gracias por su atención. Muchísimas gracias y bueno, pues vamos a terminar este evento con la participación del propio autor del libro, que pues además de ser autor, pues siempre es un placer trabajar con él, trabajamos en equipo en todos los ámbitos de la vida, así que pues bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, querida María. Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. Siempre es un privilegio, un honor poder presentar un libro ante un foro de gente interesada en el tema y de gente joven, porque este es un tema que se pone sobre la mesa en el contexto en el que hoy estamos aquí y al que me referiré en un momento más. Pero antes quisiera agradecer encarecidamente a dos queridos amigos que han accedido generosamente a presentar esta obra, a mi querida amiga Adriana Favela, que es una compañera, como ella lo ha dicho, hemos estado compartiendo temas en dos instituciones, pero hermanados por un mismo procedimiento, es decir,
Esto parece curioso que dos instituciones participen en un mismo procedimiento administrativo sancionador, como es el procedimiento especial sancionador, que tiene su fase de instrucción en el INE, la Comisión de Quejas y Denuncias, en la que participó activamente la consejera Adriana Favela, determinaba, digamos, los primeros argumentos que luego eran de mucha utilidad para la resolución del fondo de los asuntos en la sala especializada en la que tuve el honor y el gusto de participar. Pero Adriana Favela además es compañera del Tribunal Electoral de muchos años, estaba en préstamo en el INE como consejera electoral y ahora está nuevamente con nosotros, así que estamos muy contentos porque se ha unido nuevamente a las filas del Tribunal Electoral. Y también agradecer a un querido amigo de muchos años, también compañero de trinchera, que es Mauricio del Toro, un hombre que siempre aborda todos los temas del derecho electoral con gran inteligencia, así que agradezco a los dos estos espléndidos comentarios inmerecidos hacia las líneas que sin ninguna pretensión he tratado de poner en blanco y negro para analizar y discutir sobre estos temas de actualidad. Desde luego agradecer a María Werlich, con quien tenemos muchos denominadores comunes, una de ellas y no menor es que compartimos una vida juntos y siempre, además, compartir estas afinidades por los libros, pues siempre es muy grato y muy enriquecedor en nuestra vida personal. Agradecer a Agustín Millán, desde luego, al Tribunal Electoral, a la magistrada presidenta y a los magistrados de la Sala Superior por haber generado la posibilidad de participar en esta Feria del Libro bajo la coordinación de la Dirección de Documentación en esta extraordinaria Feria Internacional del Libro de Minería, en un, además, recinto estupendo, extraordinario, como es esta capilla del Palacio. Y a mí me gustaría explicarles por qué decidí publicar este libro a partir, digamos, de una serie de estudios que venía haciendo en algún momento. Y hace algunos años, viendo una entrevista sobre Cambridge Analytica, me generó, digamos, no solo me irritó la entrevista, sino me generó una serie de retos para poder empezar a documentar o investigar sobre la inteligencia artificial. En esta entrevista, algunos directivos de la empresa admitieron que habían manipulado a la población para que votaran a favor o en contra de una alternativa política. Fíjense. Un ejemplo es el Brexit, que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado, que fue una consulta popular para determinar si Inglaterra seguía perteneciendo a la Unión Europea o no. Y cuando una empresa admite que intervino para manipular la decisión, sobre todo de los jóvenes, pues sí genera, digamos, cierta indignación que la voluntad popular, el voto, aquello que debe ser ejercido con total libertad, que podamos tener una información para discernir el sentido de nuestro voto, pueda estar direccionado por una empresa. Y luego, cuando también se traía colación por este mismo directivo sobre las primaveras árabes y decían, pues sí, nosotros convocábamos a esas manifestaciones a través de las redes y quienes iban a esas manifestaciones en algunos países árabes, pues obviamente era gente joven que estaba impulsada por lo que consumía en las redes sociales y un día alguien convocaba y ellos a lo mejor no investigaban quién estaba detrás de esa convocatoria y asistían multitudinariamente a estas marchas que terminaban derrocando a determinados gobiernos. Y cuando se les pregunta después a los jóvenes ingleses, ¿usted por quién votó? ¿Por quedarse en la Unión Europea o por salirse? Y dicen, por salirme. ¿Está usted conforme con la decisión? Dice, estoy arrepentido porque ya no tengo acceso a las becas, a los intercambios académicos. ¿Y por qué votó usted así? Pues es que yo llevaba varios meses consumiendo información sobre el nacionalismo inglés, sobre la importancia de que recuperáramos nuestro nacionalismo, nuestros orígenes.
Y esa información, ¿por qué la consumías? Porque me llegaba. Y a la hora de votar, decidí votar por el nacionalismo inglés. Y ahora me arrepiento. Ah, caray. ¿Y quién direccionó? ¿Y quién decide qué es lo que le llega a cada uno en su muro? Porque nosotros no decidimos lo que nos llega. Nosotros vamos dejando huellas digitales sobre nuestras afinidades. Por eso alguien dice, oye, ¿por qué a mí me aparecen tantas cosas de fútbol? Ah, porque es que usted frecuenta cosas de fútbol. ¿Y por qué a mí me sale mucha gente bailando? Me decía una alumna. Ah, bueno, porque es que usted consume esa información de la gente que baila, que se ha puesto de moda bailar durante 10 segundos y hacer un TikTok. Bueno, está muy bien. Pues decimos que las nuevas aportaciones al mundo es la vanidad, ¿no? Cuando alguien aspira a volverse influencer porque baila un paso, una tocadita. Y qué bueno, pues también hay que contagiar felicidad, ¿no? En las redes sociales, y está muy bien que la gente baile. Pero fíjense, más allá de los bailes, de la moda y del deporte, pues dejamos huella de nuestras afinidades y entonces nos llega determinada información. Que en materia política eso es muy importante porque entonces se puede predecir qué tipo de orientación política se puede tener por la información que se consume. Y lo que hace la inteligencia artificial, que no es más que una administración de los datos y de los algoritmos para usarla para un fin. Se usa para fines comerciales porque a ustedes les llega publicidad respecto a lo que tienen interés. Si a alguien no le interesan los coches, seguramente no le llegarán coches, pero si alguien está buscando un viaje o una chamarra, seguramente le van a empezar a aparecer chamarras. Entonces, se usa para fines comerciales, pero también está siendo utilizada para fines políticos. Y ya tenemos algunos casos documentados como el del Brexit, Cambridge Analytica y la elección de Trump de 2016, que ya es objeto de un proceso judicial en el que el fiscal norteamericano tiene ya procesadas a 13 personas y a 3 empresas cuya sede de estas empresas es San Petersburgo, Rusia, y está documentado en el caso por el fiscal, es decir, estamos hablando ya de un proceso penal con delitos sobre haber faltado traicionado a la nación, como estos temas de traición a la patria y demás, es decir, delitos de gran envergadura, en donde estas 3 empresas desde San Petersburgo generaban información a través de los llamados bots. Y para volver esto realidad, también hacían un trabajo territorial, una cosa, digamos, de un diseño. Convocaban, por ejemplo, a una manifestación en los estados más importantes, en Florida, tal. Siempre se ha dicho que el que gane Florida gana la elección por el sistema norteamericano de puntos, tal. Y entonces convocaban una manifestación después de haber estado 15 días poniendo determinadas noticias falsas respecto a un tema sensible para la sociedad. Entonces se convocaba una manifestación respecto a ese tema sensible y la gente iba. Y luego cuando se le pregunta en los estudios que hizo Massachusetts, la Universidad de Massachusetts o la Universidad de Harvard, todos estos estudios los analizo y están aquí brevemente, son estudios muy amplios de muchas hojas. Cuando se hacen estas encuestas, dice, ¿usted sabe quién convocaba? ¿No? Oiga, ¿y quién agarraba el micrófono? Pues normalmente alguien, y era vecino de su comunidad, no. ¿Y de dónde venía? Pues no sé, pero era el maestro de ceremonias, y había un discurso, y había una manifestación, y ocupábamos una plaza, y nos daban las gracias y nos íbamos. Llegaban ahí por su propio pie, pero ¿quién los había convocado? ¿Quién los había motivado a ello? Es decir, ¿no? Y acompañaban esta estrategia de inteligencia artificial con elementos territoriales para que luego salieran en los periódicos, ¿no? Y entonces al otro día las 8 planas de ese periódico es una manifestación de tal por contra de tal por tal. Ah, caray. Y entonces empiezan a interesarse las universidades como Harvard, Massachusetts y otras más sobre esto y empiezan a hacer estudios sobre la inteligencia artificial y el impacto en las elecciones, ¿no? Incluso se dice, que eso habría que ver porque todavía no está documentado, yo no lo pongo en el libro, que tuvieron acceso al Apple Watch
de Hillary Clinton para saber qué palabras le generaban emociones, porque miden los latidos del corazón, y entonces utilizaron esas palabras en el debate. Y por primera vez sacan de quicio en televisión a una candidata presidencial. Sale de sí, invertido todas las emociones que estaba recibiendo en el debate. A ver, estamos frente a un tema de gran relevancia, sobre todo en el contexto que hoy vivimos en México. Estamos iniciando las campañas. ¿Y qué significa una campaña? Expresiones. No podemos entender una campaña sin expresiones. Más, cuando alguien está pensando hacer una campaña, está diciendo, ¿cómo comunico? ¿Qué comunico? Expresiones. Por eso decimos que la libertad de expresión es uno de los ejes centrales del modelo y del sistema democrático. Y a partir de las expresiones, de las opiniones, de las comunicaciones, apoyadas del marketing político, como se hacía antes, pero este marketing político, con un instrumento de la inteligencia artificial, pues puede generar que unas personas asuman como suya una opinión que a lo mejor no es suya, sino que ha estado implantada de manera integral, sistemática, y que luego la asuman como suya, y en el debate que se da entre las amistades, asumen esa opinión como que es su convicción, y luego van a votar en un sentido o en otro, asumiendo que libremente han construido su convicción. Y a esto yo le llamo, en este libro, los nuevos guetos, los guetos digitales. Cada uno de nosotros, unos algoritmos, la inteligencia artificial nos ha metido en un gueto. El que tiene este rango de edad, que tiene estas afinidades, que es proclive a estas ideas políticas, tal. Y entonces, ¿qué información hay que darle? Esta. Y cómo ir orientando a estos guetos para que voten a favor o en contra de determinadas alternativas políticas. Si bien es cierto, los 3 estudios más prestigiados sobre la inteligencia artificial y las elecciones en Estados Unidos no pueden arribar a la conclusión de que la ciudadanía, cuando está frente a la urna, está influenciada por la inteligencia artificial, porque generar un puente o un vínculo de prueba entre la inteligencia artificial y el sentido del voto es muy complejo, porque está en el ámbito de las subjetividades. Los 3 estudios coinciden en que sí hay una influencia en la construcción de las convicciones por las opiniones que consumimos todos los días. Bueno, todo esto me generó, digamos, una inquietud académica de escribir sobre inteligencia artificial en las elecciones, porque también veía que no teníamos bibliografía o doctrina sobre ello. Últimamente se ha escrito mucho de inteligencia artificial como el modelo tecnológico, pero en el ámbito electoral, digamos, tenemos pocos casos judiciales. Yo diría que Cambridge Analytica y el caso Trump son los 2 únicos casos judiciales, y no tenemos sentencias todavía, porque lo interesante es que analicemos las sentencias y veamos estos precedentes, cómo pueden ser acordes a nuestra realidad, cómo se hace, digamos, estos vínculos de influencias externas e indebidas en la libertad del sufragio, y si eso, pasados los años, imagínense, 8 años después y no tenemos sentencia, ¿qué efecto tiene? Pues ya hasta terminó el periodo de ese gobernante y a lo mejor vuelve a reelegirse, ¿no? Y no tenemos, digamos, ¿y qué se logra disuadir o no la participación? ¿Se logra disuadir o no las intervenciones indebidas? Bueno, de esto trata este libro. El tiempo siempre es corto. El tiempo es un gran aliado porque nos permite estar aquí en este espacio espléndido. El tiempo y el espacio, pues son las 2 nociones que tiene el ser humano. Y como dice Alejandro Dolina, que las presentaciones de los libros es un buen lugar, un buen motivo, un buen pretexto para juntar a los amigos. Y yo agradezco mucho a mi querida amiga Adriana Favela, a mi querido amigo Mauricio del Toro, a María Werlich, mi compañera de vida, y a los aquí presentes, amigos todos, por acompañarnos en esta presentación del libro, que no tiene ninguna otra pretensión que enunciar problemas que hoy pueden ser de utilidad, estas reflexiones, para nuestro modelo democrático. Muchas gracias. Pues
Muchísimas gracias, Clicerio, por pues no solamente la presentación, sino la confianza para la edición de este libro. Y pues vamos a ir dando por concluido este evento. Me gustaría de nuevo agradecer a todos los asistentes, especialmente a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, Campus Cuitláhuac. Gracias por venir, dedicar una mañana a aprender y a visitar la feria. Por supuesto, a los que nos están siguiendo a través de la retransmisión y a todo el equipo del Tribunal Electoral. Muchísimas gracias también a nuestros presentadores. Buenas tardes. Gracias. Oigan, y recuerden votar, el día de la jornada electoral, y también recuerden que el Tribunal Electoral está para todos nosotros para poder resolver las impugnaciones y que somos Tribunal Electoral. Gracias. Muchas gracias, y ahora llega el momento de la entrega de los reconocimientos. Lo hace el director general de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Agustín Millán Gómez. Hace entrega de los reconocimientos al licenciado Mauricio Iván del Toro Huerta, a la doctora Adriana Margarita Favela Herrera, a la maestra María Gerlich León y al doctor Clicerio Coello Garcés. En nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Feria Internacional del Palacio de Minería, les agradecemos su presencia.